Bienvenidos a este nuevo tema. En esta ocasión compartiremos algunas reflexiones sobre el seguimiento a la sentencia de unificación del 15 de agosto del 2008, emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, expediente 2010-235, radicación interna 46.947. En ese orden de ideas, la idea es hacer un recuento histórico sobre cómo esta sentencia de unificación emitida por el Consejo de Estado en el 2018 ha tenido una vigencia en el tiempo y cuáles han sido las principales líneas jurisprudenciales en relación con la privación injusta de la libertad, que es el tema que nos compete. En ese sentido, tendremos tres sentencias importantes que son la sentencia de unificación proferida por la sección tercera el 15 de agosto del 2018 por el magistrado Carlos Alberto Zambrano, luego la sentencia del 15 de noviembre del 2019 emitida por el doctor Martín Bermúdez, y la tercera sentencia, que es la sentencia de reemplazo del 6 de agosto del 2020 emitida por el doctor José Roberto Sáchica Méndez, que es la sentencia de reemplazo mediante la cual se sustituye la sentencia de unificación del 2018. En ese orden de ideas, lo primero que hay que anotar son las normas de carácter positivo que habilitan al juez de lo contencioso administrativo a efectos de declarar la responsabilidad del Estado por el título de imputación jurídico privación injusta de la libertad. La primera norma que tendremos será el artículo 414 del decreto 2700 de 1990, que es el antiguo Código de Procedimiento Penal, y los artículos 65 y 68 de la Ley 270 del 96 o Ley Estatutaria de Administración de Justicia, aunado a la cláusula general de responsabilidad extracontractual del Estado. En ese sentido, respecto al tema de la privación injusta de la libertad, tendremos que existe una línea zigzagueante desde los años 90 hasta la actualidad en relación con el régimen jurídico de responsabilidad a aplicar y las subreglas aplicables a cada caso específico. En ese orden de ideas tenemos que una primera línea jurisprudencial en relación con la privación injusta de la libertad se consolidó entre el año de 1991 y el año de 1994 a través de las sentencias emitidas por la sección tercera del Consejo de Estado del 1 de octubre de 1992 y del 25 de julio de 1994 con sus respectivos radicados. Estas fueron unas sentencias fundadoras de línea que nos señalaron las primeras pautas o subreglas jurisprudenciales a aplicar en los casos de privación injusta de la libertad. Esta primera línea podría considerarse o clasificarse como primero restrictiva y de responsabilidad subjetiva, la cual fundamenta toda su hipótesis en la determinación del error judicial por parte del juez que profiere la decisión o del la fiscalía, si está investigando, dependiendo del caso, de que exista una decisión que no esté conforme a derecho y que haya privado de la libertad a un asociado o a un sujeto en específico. En ese orden de ideas, tenemos como subreglas jurisprudenciales de esta primera línea la determinación de un error ostensible por parte del juez. Es decir, que no cualquier error por parte del juez o del aparato jurisdiccional configura de por sí la responsabilidad del Estado, sino que el error debe ser ostensible, debe ser evidente, de bulto se debe observar. Y como segunda subregla nos establece que por el solo hecho de vivir en sociedad, todos los coasociados o administrados se encuentran en la obligación de soportar la carga por igual de una investigación penal, siempre que hayan indicios serios o razonables en relación con esa persona. Una segunda línea jurisprudencial se conforma o se consolida entre el 15 de septiembre de 1994 y el año de 1997. Esta segunda línea jurisprudencial en relación con la privación injusta de la libertad se configura como una línea intermedia y de responsabilidad objetiva. Es decir, se morigeran un poco las restricciones en relación con la determinación de la responsabilidad. Ya empezamos
en este punto utilizar el régimen de responsabilidad objetivo y se amplía el espectro de la responsabilidad a que el hecho no existió, a que el sindicado no lo cometió o a que la conducta no estaba tipificada como punible. En estos eventos determina la jurisprudencia que también se configura responsabilidad extracontractual del Estado. Entonces, como subreglas jurisprudenciales, esta segunda línea nos va a señalar que se vuelve irrelevante el estudio de la conducta del juez a efectos de determinar si el juez incurrió en dolo o culpa cuando emitió la providencia que privó de la libertad a el administrado. Una segunda subregla donde la ley presume que se presenta una privación injusta siempre y cuando se generen estos eventos, los cuales ya mencionamos, y que en los casos no subsumibles de estas hipótesis, entonces es ahí donde el accionante debe acreditar que se presentó un error jurisdiccional por parte de la Administración de Justicia. Una tercera línea jurisprudencial que se configura entre el año del 2013 hasta el año del 2018 con una sentencia hito consolidadora de línea, la sentencia de unificación del 2013 que se usó hasta el año 2018 con la nueva sentencia de unificación, nos señala las siguientes subreglas jurisprudenciales. Primero, que esta tercera línea jurisprudencial puede calificarse como de aprobación y de responsabilidad objetiva, es decir, se amplía en su totalidad el espectro o el margen de responsabilidad y siempre se aplicará el régimen de responsabilidad objetiva. Esto quiere decir que para el accionante o para un demandante o un apoderado judicial, un caso de privación injusta de la libertad casi que se convertía en un cheque al portador, porque naturalmente se determinaban decretando la responsabilidad bajo el régimen de responsabilidad objetivo. Esta tercera línea jurisprudencial nos señala una serie de subreglas o criterios como son el ampliar en su mayor margen el espectro de responsabilidad a figuras como el indubio pro reo o cualquier tipo de causal de justificación penal, es decir, cualquier causal que desacredite o destruya la antijuridicidad en el juicio de responsabilidad penal. Una segunda subregla donde no resulta relevante cualificar la conducta del juez o determinar si el juez incurrió en dolo o culpa, donde tampoco se observa si hubieron causas justificadas para iniciar la investigación y se descarta también la aplicación del régimen de responsabilidad objetivo. Es decir, siempre se aplicará un régimen de responsabilidad objetivo en esta línea jurisprudencial que se presentó entre el 2013 y el 2018. Otro criterio hace referencia a que se entiende que se está frente a un daño imputable al Estado cuando el hecho no existió, cuando el sindicado no lo cometió, cuando la conducta no era constitutiva de delito, es decir, había tipicidad, cuando por aplicación del principio de indubio pro reo ese procesado no es declarado responsable penal y por la configuración de cualquiera de las causales de justificación penal, como ya lo habíamos dicho. También dentro de otra de esas subreglas se prohíbe la posición tomada en esa primera línea jurisprudencial donde todos los ciudadanos se encuentran en el deber jurídico de soportar la investigación penal y la privación de la libertad por el solo hecho de vivir en sociedad cuando existan causas justificadas para ello, pues ello transgrediría la Convención de los Derechos Humanos y la Constitución Política. Es decir, se aleja, esta subregla se aleja del primer subcriterio o subregla que estableció la primera línea jurisprudencial en relación o en materia con privación injusta de la libertad. Una cuarta línea jurisprudencial se configura entre la expedición de la sentencia de unificación del 15 de agosto del 2018 que es una sentencia reconceptualizadora o modificadora de línea hasta el 15 de noviembre del 2019, cuando en virtud de una sentencia de tutela se ordena dejar sin efecto esa sentencia de unificación del 2018 del Consejo de Estado. Entonces, esta línea o esta cuarta línea puede calificarse como intermedia de responsabilidad subjetiva, donde se hace una aplicación residual del régimen de responsabilidad objetivo. Quiere decir ello que aplicamos iura novi curia en cada caso en particular, si me da para el régimen de responsabilidad subjetivo o el objetivo. Adicional a ello, debo determinar entonces si
el daño fue antijurídico, es decir, si la privación de la libertad fue injusto o no, si quien fue privado de la libertad actuó con dolo o culpa grave, pero desde la óptica del derecho civil, y cuál es la autoridad llamada a reparar el daño, si la rama judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o Fiscalía General de la Nación, dependiendo del procedimiento penal que se haya aplicado en el tiempo, ya sea decreto 2700, ley 600 o 906. Y como ya habíamos dicho, la aplicación del principio Iurat Novit Curia. En esta quinta línea jurisprudencial tenemos la ya mencionada sentencia de tutela del doctor Martín Bermúdez del 15 de noviembre del 2019 hasta la expedición de la sentencia de reemplazo del 6 de agosto del 2020. Entonces, en esta primera sentencia de tutela vamos a ver que la subregla que nos plantea es dejar sin efectos la sentencia de unificación y ordenar al Consejo de Estado que valore la culpa de la víctima sin violar la presunción de inocencia de los accionantes. Y dentro de esa sentencia de reemplazo, como consecuencia de la sentencia de tutela, se plantean como subreglas una responsabilidad nuevamente intermedia y de responsabilidad subjetiva, donde se valora la culpa de la víctima intentando no violar la presunción de inocencia del accionante. En ese orden de ideas tenemos que este recuento histórico de las diferentes líneas jurisprudenciales que ha manejado el Consejo de Estado en relación con el tema de la responsabilidad extracontractual por privación injusta era de una u otra manera algún tipo de inseguridad jurídica respecto a la aplicación adecuada del precedente en el tiempo. Prueba de ello es que entre la emisión de la sentencia de tutela del 15 de noviembre del 2019, que deja sin efecto la sentencia de unificación del 2018 y la sentencia del 6 de agosto del 2020, transcurrieron 8 meses y 20 días donde ni los accionantes ni los jueces administrativos de cualquier tipo de instancia tenían una claridad en relación con cuál sentencia de unificación debían aplicar en este tipo de casos. Es decir, si la sentencia de unificación del 2018, que no se sabía si se aplicaba o no, o la sentencia de unificación del 2013. En esos términos se puede evidenciar esa línea zigzagueante que se ha presentado a través del tiempo y desde los años 90 a la actualidad en relación con la aplicación del régimen de responsabilidad objetivo o régimen de responsabilidad subjetivo respecto a los casos de privación injusta de la libertad. Bueno, hasta aquí esta parte del tema. Los invito a que sigan explorando los diferentes materiales del curso. Muchas gracias.